como siempre, con el Museo de Historia Natural está con nosotros Josefa Kartulovich, quien es antropóloga y curadora de colecciones de artesanía del museo y quien está con nosotros hoy día. ¿Cómo estás? Es un gusto que puedas haberte tomado la tarde para contarnos detalles de las investigaciones y de todo lo que se viene realizando, ¿verdad?, en el museo. Muchas gracias, Constanza, por la invitación. Primero, contextualizar un poco el motivo de esta entrevista. En el museo estamos próximos a cumplir 120 años de aniversario, así que durante septiembre y octubre van a venir muchas actividades interesantes, las cuales igual la pueden ir viendo por nuestras plataformas. Tenemos cuenta de Instagram, de YouTube, de Facebook, de Twitter también, así que ahí vamos a estar subiendo la cartelera la próxima semana, para que estén muy atentos. Es súper positivo que, bueno, aparte del aniversario que ya se va a vivir prontamente, siempre tengan actividades para poder entregarle a la gente, para que las propias familias también vayan disfrutando. Y hoy día nos encantaría enmarcarlo en lo que tiene que ver con la investigación, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con justamente este trabajo que se vive mancomunadamente con distintas comunidades? ¿Hace cuánto tiempo que el mismo museo forma parte de todo este proceso tan importante también? Bueno, sí, específicamente hoy día lo que les voy a comentar es acerca de la experiencia que tenía el museo en investigación, particularmente con las comunidades de Trapatrapa y Butalelbún. Estuvimos trabajando en un proyecto. ¿Cómo comienza? ¿Cómo se gesta esa posibilidad? La verdad, esto empezó como con una reflexión colectiva de que ya era el momento, tanto a nivel mundial, de cambiar el paradigma museal y empezar a trabajar ya de la mano con las personas, que son muchas veces propietarios intelectuales de los objetos que custodia el museo. Okay. Entonces de aquí partió el interés y principalmente la investigación participativa tiene que ver con que tanto el contenido en sí de la investigación, la metodología que se utiliza y también, por ejemplo, la información que se recoge es de la mano con las mismas comunidades, con las mismas personas. Todo esto se hace en conjunto, es más que nada como una visión más horizontal y no tan vertical como la investigación tradicional. Entonces eso es primero que todo la investigación participativa y el motivo de por qué empezamos a hacerla, yo creo que principalmente por dos puntos importantes. En primer lugar, porque muchas veces los objetos que exhiben los museos no sabemos muy bien acerca de sus usos y significados actuales. Claro. Muchas y también veces, sus orígenes, porque muchas veces vamos a, no sé, hacer un tour o a ir recorriendo quizás el museo y vemos justamente lo que hoy día tenemos aquí en vivo y en directo, pero es importante el origen. ¿Quién se dio el tiempo, quién se dio el trabajo de pasar, no sé, una semana, 2 semanas, un mes, realizando todo esto? Sí, entonces, bueno, como te decía, ese es un primer motivo. Porque muchas veces nos basamos en guiones quizás un poco estáticos y que da la impresión de que uno va a un museo y va a ver cosas del pasado, claro, no cosas del presente, y eso igual es una visión muy errónea que intentamos un poco cambiar con estas metodologías participativas donde podemos conocer que hoy en día quizás han adquirido nuevos usos estos objetos, nuevas representaciones. Entonces quitar un poco esta mirada muy occidental que tenemos en sí, que hay en los museos, a darle una mirada quizá con un poco más de amplitud, de otras representaciones. Claro, dejar de ver el objeto como algo muerto, algo sin vida. Exacto, darle el dinamismo que merece. Exacto, y la vida que también sí. a lo que pertenece justamente al ser un objeto que es realizado por alguien, que es disfrutado por alguien y que forma parte también de un momento o de una historia, ¿no? Claro, y otro punto muy importante también es que no solo es un beneficio para el museo, sino que también para las comunidades. Y así al menos he conversado con la gente que ha participado, que es muy enriquecedor para ellos tener más incidencia sobre su propio patrimonio. Porque hasta hace unos 20, 30 años atrás era como imposible concebir que el museo abriera las puertas así a las comunidades, siendo que es algo tan obvio. Hoy día lo vemos como algo lógico, ¿cierto? Pero eso igual ha sido muy enriquecedor, tanto por parte de las personas que han participado como para nosotras. Y bueno, eso quería comentarte hoy, las dos experiencias que hemos tenido en investigación. Una tiene que ver con lo que estamos aquí mostrando, que son aperos ecuestres del Alto Biobío, que el museo tiene en su colección de etnografía 32 aperos ecuestres. ¿Cómo definir lo que son los aperos ecuestres? Yo creo que la gente en casa no le hace quizás tan simple el concepto. Partamos con lo básico para así acercar a las personas que hoy día nos acompañan a esto que nos trae hoy día al museo. Sí, los aperos ecuestres en el fondo es lo que tiene que ver con el uso del caballo. En este caso son, como pueden ver, tejidos que se unen para componer la montura, por así decirlo. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Este es un pelero compuesto de 3 que están unidos, que se utiliza principalmente para amortiguar el impacto al cabalgar.
Y acá tenemos una cutama, una alforja, que allá en el territorio pehuenche se conoce como prevención o maleta, para guardar objetos personales. Y fue súper interesante ir a terreno con las tejedoras. Trabajamos con dos agrupaciones, ahí pueden ver la fotografía, dos agrupaciones de tejedoras. También niñas, de Butalelbún y Amulé Ñaña de Trapa Trapa. Y fue espectacular ir porque pudimos conocer un poco acerca de las técnicas que están utilizando hoy en día las tejedoras y cuáles están en desuso, que igual hay bastantes que están en desuso. Y ellas mismas comentaban que era bonito conocer estas piezas antiguas del museo porque les daba un poco las ganas de revitalizar estas prácticas. Exacto. Que recordaban de sus abuelas, por ejemplo, tejiendo, los chañuntucu, que en Temuco, más al sur de Chile, se puede ver que aún se utilizan, pero ya en esta zona se había perdido esa técnica, por ejemplo. Y también pudimos allá desarrollar talleres en las escuelas de Butalelbún, donde las mismas tejedoras contaban acerca de estos tejidos que resguarda el museo. Me gustaría que me cuentes cómo fue para ellos ese primer vínculo con ustedes, esa primera conexión donde ustedes les dan a conocer que quieren trabajar investigativamente con ellos. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo fue ese desarrollo de, obviamente, una relación también entre ustedes y ellos? También el poder hacer talleres, poder vincular a niños, estamos viendo algunas fotografías, con justamente este tipo de arte. Claro, sí, la verdad es que la recepción fue bastante positiva en ambas comunidades. Igual hay que contextualizar que esas comunidades constantemente va gente a investigar, entonces igual... Están ciertamente acostumbrados. Más que acostumbrados, es una molestia ya que la gente... Sí, porque igual... es demasiado lo que... Es demasiado lo que claro. se va, en el fondo se va a quitar conocimiento y no se devuelve nada a cambio. Esa es la principal crítica que se le hace a la academia. Pero la verdad es que venga un museo interesado en generar relación, vínculo, que las personas igual se acerquen un poco a esta institución, que se ve como a veces muy académica, muy profesional, institucional. La verdad es que tuvo muy buen recibimiento y algunas tejedoras de hecho viajaron a Concepción y conocieron el depósito de colecciones, pudieron ahí tocar los tejidos, aprovechamos que estaban ahí, se motivaron para hacer un taller de telar mapuche. Entonces fue súper bonita la experiencia. Y la última investigación que realizamos fue sobre el chemamul. Chemamul significa gente de madera de Mapuzungún y es una figura antropomorfa que es muy grande, de hecho, y está en la sala de exhibición permanente del museo desde el 2003. Y el chemamul es construido para instalarse sobre la tumba de una persona que fallece en una comunidad mapuche, generalmente alguien importante de la comunidad. Y ese es su uso tradicional e histórico que ha tenido desde que se conoce, de hecho antes de los españoles ya se fabricaban los chemamul. Pero obviamente con el paso del tiempo, por hurto o por destrucción de los mismos españoles, se fueron desapareciendo, quedando muy pocos al cuidado de las comunidades mapuches. Y el que está en el museo, no teníamos muy claro de dónde provenía. ¿Cómo se hizo esa investigación? Para quién se hizo. Entonces ya sabíamos en un primer lugar que se había sacado de su contexto original. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Porque sabemos que tiene un gran simbolismo espiritual, considerando que se hace para un contexto funerario, ¿cierto? Entonces nuestro interés era conocer cuáles son las significaciones actuales que las comunidades mapuches le dan al chemamul y por otro lado también ver cuál es la percepción que tienen de su uso museístico, porque sabemos que es un objeto delicado quizá de estar en exhibición. ¿Se sigue utilizando hoy día? Sí, hoy en día se está revitalizando mucho el chemamul y ya no solo en el espacio funerario, también en espacios públicos, privados. Podemos ver algunos chemamul instalados en plazas, en centros educativos, también podemos ver algunos chemamul en huelgas, en protestas. Entonces su uso se ha diversificado bastante. Y eso igual fue interesante recabar con la información porque nos dimos cuenta que independientemente de dónde se utiliza el chemamul, es considerado un sujeto que tiene un espíritu y tiene una gran importancia en el pueblo mapuche. Y por lo tanto, ya dejar de considerar como objeto a lo que nosotros tenemos en exhibición, a un sujeto, nos llama a trabajar quizá en una museografía que sea un poco más respetuosa con esta información que, claro, por supuesto que tuvimos sí. como antecedente. Y saber también cómo es para las comunidades, ustedes mismas que han estado vinculándose justamente en todas estas investigaciones, qué es para justamente ellos que ustedes tengan parte de un tesoro. Bueno, eso es un tema que en este caso con el chemamul fue recibido positivamente porque
Ya, ellos decían, pucha, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos, pero dónde lo llevamos? Es mejor que esté en este momento en un museo donde la gente pueda un poco enterarse la importancia que tiene el chamamul para la cultura mapuche. Que sirve para educar también, para acercar a la gente. Lo que sí se enfatizó bastante es que para que se exponga de manera respetuosa es, por ejemplo, hacer rogativas quizá anualmente. ¿A qué nos referimos con rogativas? Por ejemplo, un yeyipún, que es una ceremonia de agradecimiento, donde se respeta a los ñen y todo lo que el espíritu, el puyo de este chamamul, que fue sacado de su contexto. Y también enfatizar un poco en el contexto funerario para que la gente entienda bien qué es lo que es el chamamul, para qué se hace, para qué está ahí. Y la verdad es que se consideró muy positiva la museografía que tenemos actualmente porque atrás del chamamul hay una imagen gigante que muestra un cementerio mapuche antiguo. Entonces ya se contextualiza a la persona, al público, de qué se trata. ¿Quién habrá estado a cargo de todo ese trabajo previo? Bueno, la museografía fue instalada en 2003 y es la misma que ha estado hasta el día de hoy. Ya tiene más de casi 20 años, entonces a pesar de eso es una museografía bastante actualizada, porque igual en términos museográficos 20 años es mucho, pero aún así se mantiene bien y hemos incorporado poco a poco nuevos contenidos a través de nuestras vinculaciones con el medio académico, por ejemplo. Tuvimos apoyo de Copa Sur Austral para un panel que habla sobre el océano. Hace poco también instalamos un panel de astronomía, gracias a Fernando Isaurieta por su apoyo también. Saludos al profesor Fernando, parte de este programa, parte de la Universidad de Concepción también, ¿no? Entonces, claro, no solamente nos vinculamos como comunidades, refiriéndose a pueblos originarios, sino que también con la comunidad académica, con las comunidades educativas. Tenemos un área educativa bastante consolidada que todos los días, no todos los días, pero constantemente hace actividades. Así que estamos ahí en ese nuevo paradigma de que el museo ya no es un espacio de cosas, simplemente, sino que es un espacio de vínculos y de relaciones. Quería mostrar la página para que nos ayudes también a reconocer la importancia de hoy día tener la posibilidad de manera virtual, tener seguidores, tener otro tipo de conexión también con las personas y así acercarlas al museo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, para la gente que no es de Concepción, por ejemplo, en nuestra página web puedes hacer el tour virtual, que hace poco lo instalamos y está bastante bien realizado. Y bueno, constantemente también con el tema de la pandemia ingresamos en el mundo de las cápsulas audiovisuales, las charlas, seminarios, y igual tenemos una amplia gama de actividades que están en nuestro canal de YouTube que se pueden volver a revisar. Eso llegó bueno para quedarse, porque ya tanto lo virtual como lo presencial yo creo que se va a ir haciendo en conjunto. Ajá, excelente. Sí. Que haya llegado para quedarse también esto de ir conociendo estos tours y desde casa entonces ir enseñándole a los niños e ir reconociendo todo el trabajo que ustedes realizan desde el museo, ¿no? Claro, sí. Bueno, a propósito de eso, ahora en septiembre y octubre se vienen hartas actividades interesantes. Por ejemplo, Misterios del Museo, que es una actividad muy solicitada donde se abren los depósitos de colecciones para que la gente conozca aquello que no está en exhibición. Entonces ahí, a través de un formulario se pueden inscribir e ir. Y también vamos a tener visitas guiadas todos los días, un taller de conservación preventiva para los interesados en fotografía y así otras actividades que vamos a estar publicando prontamente. Se nos viene el aniversario también, así que... Se nos viene el aniversario, 120 años no es poco. Bueno, nos van a contar durante todas las semanas todo lo que se va realizando, porque nos parece súper interesante que la gente... Estamos a día viernes, que tengan quizás esa posibilidad de tener como alternativa para los fines de semana o para la semana misma, hacerse un tiempo para poder ir al museo, ¿no? Sí, sí. De hecho, muchas veces me converso con gente y que es de Concepción de toda la vida y no conoce el museo. Y eso a mí me sorprende porque tantos años aquí en Conce, pero bueno, ahora estamos cada vez más activos en... Ahí estamos viendo el museo virtual también, ¿o no? ¿Podemos contar detalles? Bueno, lo que hace es prácticamente mostrar todas las salas de exhibición permanente. Esa es la que ven ahí, es la sala Los Naturalistas, que muestra un poco cómo eran los museos antiguamente. Que antiguamente los museos eran espacios que eran muy misceláneos en el sentido que se mostraba de todo un poco. Animales exóticos de otras partes del mundo, objetos arqueológicos, paleontológicos, porque eran zonas donde la gente iba a aprender. Considerando que no había internet, estos espacios eran los lugares para que los niños y las familias pudieran conocer otras partes, otros lugares, otros objetos, otras culturas. Y por aquí ya entramos a lo que tiene que ver la sala de los fósiles, que está ahí justamente, que muestra un poco acerca de las formaciones geológicas de la región. La formación quiriquina, de 66 millones de años atrás, que es muy relevante acá, porque es justamente el año en que se extinguieron los dinosaurios.
Y ahí principalmente, como comentó mi colega Catherine hace 2 semanas atrás, hay fósiles de plesiosaurio, de amonites. Y ahí tenemos la sala principal, que es la más grande, que es la sala de eje cultural y ecosistemas regionales, que nos muestra un poco esta unión entre la naturaleza y la cultura, no viéndolo como algo separado, sino como algo en conjunto, y que a través de los pueblos originarios nos invita a reflexionar otras maneras de relacionarnos nosotros con la naturaleza. José, ¿cómo podemos nosotros entonces agendar? ¿Tenemos que agendar hora como para poder ir? ¿Cuáles son los días y los horarios disponibles para que así la gente, como comentamos, lo tenga como una alternativa? Bueno, el museo, primero que todo, es gratuito. No hay que agendar hora, es simplemente ir en los horarios establecidos. Y por tema de protocolos sanitarios, igualmente hay alguna cantidad de personas. Exacto, el aforo. Sí, pero ahora se ha ido actualizando y la verdad es que nunca hemos completado, no hay problema para ir. Perfecto. Sí, a menos que sea una visita guiada, eso ya se tiene que agendar con anticipación. Pero toda esa información igual está en nuestra página web. Y los horarios son de martes a viernes, de 10 a 1 y luego de 2:30 a 5:30. Excelente. Y los sábados y domingos de 2:30 a 5:30. También abrimos, mañana vamos a estar ahí. De hecho, yo voy a estar de turno, así que los espero. Entonces, José, es la invitación para que todas las personas puedan disfrutar y reconocer todo el gran trabajo y todo ese tesoro que tenemos en el Museo de Historia Natural. A las cámaras. Bueno, invitarlos a todas y todos al museo. Vamos a estar mañana y el domingo también con las puertas abiertas. La entrada es gratuita, pueden ir con sus familias. Así que ahí los esperamos. Muy bien, que tengas un lindo fin de semana también en el museo. Gracias, un gran abrazo a todo el equipo que forma parte. Aquí tenemos nuestra periodista, que siempre tenemos contacto con ella porque se nos hace muy positivo el siempre saber más y más detalles de todo lo que está pasando, ¿cierto?, en el museo. Saludos a Estela Cósmica y a todo el gran equipo que forma parte del museo. Nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias por estar con nosotros.